Hola, muy buenos días. Soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía. Tengo el placer de hacer hoy la presentación del libro Carnestolendas de Rubén Suárez Valverde. Muchas gracias, muy buenos días a todos que están con nosotros hoy. Y gracias, Rubén, por aceptar la invitación a la editorial y para hacer tu presentación aquí de modo virtual. Gracias por estar aquí hoy y por dejarnos trabajar contigo. Así que nada, te paso la palabra para que te pueda presentar, hablar un poquito de tu libro y ya empezamos nuestra presentación. Hola, buenos días. Pues lo primero, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad a mí de ver en formato físico tanto trabajo, ¿verdad? Bueno, yo soy Rubén Suárez, autor de Noche Poética, La vida de un poeta y La inquietud de la sangre. Y hoy, pues bueno, voy a presentar con este vago Carnestolendas, que es mi último libro. Aquí le veis. Y bueno, como decía, no es mi primer libro, pero sí es mi primer teatro. Y bueno, esto ha supuesto un reto. Y bueno, pues Carnestolendas, me gustaría hablar sobre él porque, bueno, creo que es un libro bastante interesante que aúna varias reflexiones cotidianas de la vida que a todos nos pueden servir, ¿no? Y bueno, es una crítica social, no deja de ser una crítica social basada en hechos reales en gran parte, que, bueno, pues se entrelazan con una historia ficticia que protagonizan Leonardo y Aliena, dos amantes que, bueno, tienen que luchar por un amor prohibido en un mundo que, bueno, nadie es quien parece, ¿no? Tiene que luchar también contra ese patriarcado que muchas veces imponen lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, en un mundo donde tienen que defender la libertad de amar, que es algo muy importante y es una de las moralejas también de la obra. Y bueno, es que Carnestolendas, aunque no es un libro del todo real, yo creo que se podría definir como toda la realidad en un teatro, ¿no? Es decir, aunque no es un teatro del todo real, es toda la realidad en un teatro. Creo que es una reflexión Que bastante la acertada vida, para definirlo. el arte va imitando la vida va imitando el arte. A lo mejor lo vamos ahí mezclando, ¿no? A veces ya no sabemos qué es real y qué no, pero sí que el arte viene para, Un poco poner luz a esto, un poco, ¿no? ajá, Y ver la para, luz y la sombra. y que nos enseñe que a veces también, como dijiste, esos amores que no son posibles y al final decimos, por eso me parece mucho con la historia de tal o tal, y vamos viendo que sí, todo se puede convertir en realidad. Y nada, Rubén, puede hablarnos un poco de tu libro, nos estabas contando de qué va y tal, solo para ir enganchando ya, para ir empezando. ¿Cómo te surgió la idea de escribir un libro? ¿De dónde vino Carnestolendas? Bueno, supongo que del día a día, ¿no? Como decía antes, son reflexiones cotidianas y bueno, aunque siempre digo que todo se aprende tarde en la vida, también es verdad, como mira, Bunbury dice, por ejemplo, que cada lección aprendida merece el precio pagado, ¿no? Y entonces, bueno, Carnestolendas aúna todas estas lecciones bueno, uno va sumando, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Entonces, por eso también es un libro donde podemos encontrar mucha reflexión también, aparte de una voz poética que tiene. Luego hay muchas reflexiones de los personajes que, bueno, creo que fue lo que conformó el libro, ¿no? Todas estas experiencias, todas estas lecciones que uno aprende en la vida, las reflejé aquí en Carnestolendas. Y bueno, también la inspiración me vino, aparte de esto, la idea de escribir el libro es también querer contar una historia real que ocurrió realmente aquí en mi tierra. Y bueno, luego cuando se me ocurrió la idea de poder enlazar esta historia real con esta historia ficticia y poder aportar siempre lo que uno, bueno, que puede compartir, pues todo formó el caldo de cultivo perfecto para que surgiera pues Carnestolendas. Pues muy bien. Y cuando hablas de esa historia real, ¿no está diciendo que Leonardo y Aliena u otros personajes, o mismo lo que pasa, están basados en la realidad o inspirados en hechos reales? Leonardo y Aliena realmente son los protagonistas de la obra que en realidad forman de la parte ficticia, ¿no? Uh -huh. La parte real son otros personajes, como puede ser Juan de Silva, el Conde de Cifuentes,
don Pedro López de Ayala, que fue el conde de Fuensalida, doña Inés de Silvia y Rivera, y luego ya la otra parte ficticia, que en realidad, según va pasando la obra, pues se van enlazando y va cobrando protagonismo al final, que es lo que también configura y conforma la esencia de la obra, ¿no? La voz de la obra, lo que claro, el fondo sí es real, el marco, la época y los hechos reales forman la base, ¿no? de esta historia ficticia, que es la que realmente luego cobra esa voz, da la voz al libro. ¿Y dónde te inspiraste para escribir esa obra, Rubén? ¿Tenía algún punto específico, una inspiración venía así a cada día? ¿Cómo fue para ti todo ese proceso de inspiración y después para crear, El para proceso transformar en creativo. realidad? Uh-huh. Sí, el proceso creativo. Bueno, yo venía a escribir La inquietud de la sangre, que fue un libro que me exigió mucho también mentalmente, ¿no? Me desparasitó mentalmente de tal manera. Bueno, yo cuando escribo un libro, cuando termino, es como que me da una especie de bajón postparto, yo creo. Entonces, bueno, cuando escribí ese libro, como decía, me quedé un poco como vacío y es como. No me veía como capaz de escribir otra vez y entonces busqué algo que mantuviera la forma que yo siempre he defendido, que ha sido la mítica y la rima, y algo que me permitiera otra vez como, no sé, bueno, como que huí hacia otro género, ¿no? Y entonces ese género fue el teatro. ¿Por qué? Bueno, es un libro que, como decía, a pesar de que ya una dificultad, que es la rima y la métrica, yo me he acostumbrado a ello, y la transmutación de un género a otro, bueno, la dificultad consistió, por ejemplo, en desarrollar una historia, unos personajes, o dividir unas escenas, ¿no? Como yo me guía en este libro de Lope de Vega, el arte nuevo de hacer comedias, y una vez hecha toda esta parte técnica y empezar a escribirlo, pues enseguida noté una satisfacción, ¿no? De repente me encontré de que me gustaba escribir teatro y disfrutaba. Incluso aprendí, ¿no? Porque cuando tú desarrollas unos personajes, al principio esos personajes tienen un poco de ti. Pero cuando termines la obra, te das cuenta de que tú tienes un poco de esos personajes. O sea, ese cambio para mí fue muy, muy revelador, ¿no? Y bueno, el proceso creativo, lo que conlleva sobre todo es sacrificio, constancia y bueno, mucha constancia y mucho trabajo. Y sobre todo, pues eso, por ejemplo, eh, dedicarte cierto tiempo cada día. Mira, hace poco leí una entrevista algo que me alarmó mucho, ¿no? Decía uno que un escritor es un burgués aburrido, con mucho tiempo libre. Yo creo que mucho es un disparate. De hecho, cuando yo escribí este libro, traía una jornada laboral muy extensa, muy largas, y sacrifica uno muchas veces cosas de la vida para hacer realidad su meta y su sueño, ¿no? Que en este caso era Carmen Estolenda. Entonces, para contestarte, creo que se puede resumir que el proceso creativo fue pues enriquecedor, sobre todo, emotivo. Bueno, emotivo, te voy a contar un secreto que no se lo he dicho a nadie. Yo escribiendo muy pocas veces he llorado. O sea, en poemas y tal, pues poemas a familiares y tal, bueno, pues me ha pasado. Pero escribiendo el final de Carmen Estolenda, de verdad me acuerdo una tarde, un domingo, que, bueno, es que me emocioné con este libro, escribiendo el final. Por eso el proceso creativo también creo que fue, aparte de enriquecedor, emotivo, ¿no? Y es un libro que me ha marcado, sinceramente, tanto por cambiar y verme capaz de escribir otro género y salirme de mi molde, ¿no? Para irme a otro, como lo que he aprendido escribiendo este libro también. Y estaba mirando porque como ya tienes otras publicaciones, yo imagino, y dijiste que fuiste probando otro género, otro estilo, ahora también hablando del teatro, de esa capacidad tienen pocas personas, y tú ya lo haces con maestría, por así decirlo, de plasmarnos tus ideas y imagino que como dijiste, primero vamos creando los personajes, después vamos incorporando también los personajes, porque como dices, esa capacidad también para emocionarse escribiendo, hay que tener ese nivel para involucrarse así como muy intenso, ¿no? Muy verdadero. Así que felicitaciones también por tu habilidad y por lograrlo hacerlo y llegar a componer lo que tenemos hoy, esa obra hecha, esa maravilla, ese libro. Recomendamos todavía
a toda la gente que todavía no lo tiene, acordar a la gente que en ese cantito aquí de la pantalla, en ese, está el enlace de compra del libro, y invitar a la gente que todavía no lo leyó, hablar también con Rubén, a decir lo que les tocó, lo que le ha hecho sentir el libro. Y hablando del sentir, cuando escribiste ya dijiste, mira, que al final ya te emocionaste y pusiste mucho trabajo, te decían, mira, eso está específico, ese tiempo específico voy a usar para escribir, y que mucha gente lo hace como un hobby o lo disfruta, pero sí que detrás de un libro, de una publicación, hay mucho trabajo, mucho tiempo, revisión, inspiración, emoción. Y cuando lo hiciste y lo terminaste, pusiste ahí el punto final y dijiste, mira, lo tengo. ¿Existía un mensaje específico que quería entregar a las personas? ¿Cómo el final ya fue esa parte tan emotiva? ¿Qué sentiste? ¿Qué espera que los lectores sientan cuando lean Carnes Tolendas? Bueno, yo cuando escribo un libro, el mensaje le tengo claro. O sea, es decir, yo quiero decir esto y luego ya, o sea, el fondo yo lo tengo claro. Luego ya es la forma en la que hacer un poema. Este libro le voy a resumir en un poema perfectamente. Pero yo creo que tenía se podía, o sea, es decir, daba para una obra de teatro, ¿no? Y bueno, el mensaje que quiero transmitir en Carnes Tolendas es que no es un mensaje, es que son varios mensajes. Es lo que decía antes, son las experiencias que se aunan en la vida, están aquí en el libro. Moralejas o mensajes, bueno, pues puede haber dos que despunten. Uno es la libertad de amar, por supuesto, y el otro, pues eso, que la vida es decir, que todos somos como una especie de personajes, ¿no? En esta función que es la vida, en este teatro que es el mundo, y que no todo es lo que parece, ¿no? Siempre hay, nos escondemos detrás de una máscara, de una identidad, y no todos somos muchas veces cara al público como realmente somos, o no sé si me explico correctamente, creo que es algo mucho más extenso, por eso escribí el libro como para explicarlo así. Pero es eso, ¿no? Que no todo es lo que aparece, ¿no? También vivimos en un mundo principalmente cada vez más, diría yo. Quizás antiguamente era algo más local, pero con ese mundo de la vida, de las redes sociales, cada uno vende una imagen. Ya hay filtros, hay literalmente, estoy usando un filtro para parecer otra Claro. cosa que no soy. Pero No solamente las redes sociales, es que nos pasa en todo. Es que en todo. y lo que me queda también es eso, de imagen que parece muy, no, casi un cliché así, pero muy real, y que se va tocando siempre la misma tecla, que llega un punto que ya tenemos esos callos y la gente se olvida. Pero eso de poder vivir esos amores que muchas veces son prohibidos, pero y a veces es prohibido solo por ser quien uno quiere ser, ¿no? No, bueno, ya no me cansé de vivir esa vida de apariencia y voy a vivir lo que quiero, y muchas veces como no se puede. ¿Por qué? Sí, que nada, mira, se queda para la gente. Vamos a hablar mucho más del libro, no vamos a dar muchos spoilers, pero sí vamos tocando ese punto para dejar a la gente más Sí. curiosa. Y la gente que le guste mucho, hay proyectos para el futuro. Estamos antes hablando con Rubén de ese libro convertirse en algo teatral también, porque está apto para ello. Rubén tiene muchos dones artísticos que estamos ahí explorando, y se puede disfrutar. Y de hecho, Rubén, algo que para muchas personas puede ser un tema muy complicado, para otros es más sencillo, que también es lo que va a captar a veces muchos lectores, es el título del libro. Así que cuando hablamos de Carnes Tolendas, nos trae curiosidad. ¿Dónde surge? Bueno, es algo que me han preguntado muchas veces porque es cierto que el título es extraño, ¿no? Carnes Tolendas. Suena como, bueno, alguna gente, incluso algunos compañeros me han dicho de trabajo que suena a carnes toledanas. No, es Carnes Tolendas. ¿Qué significa Carnes Tolendas? Bueno, Carnes Tolendas es el periodo de carnavales, ¿no? Que es una de las moralejas del libro, que la vida, como en carnaval, es como que nos escondemos detrás de una máscara, ¿no? No somos realmente, nos vestimos de apariencia, que es lo que el nexo con lo que decía anteriormente, de que nada es lo que parece, ¿no? Hay una máscara siempre detrás, ¿no? Y bueno, es una de las moralejas
que encierra el libro, ¿no? Y para mí es la principal y es la más abrumadora, creo, y por eso es la que dio el título al libro. De hecho, con otros libros, fíjate, me ha pasado siempre de que el título se me ha ocurrido en el proceso creativo. Sin embargo, con Carnes Trenas ha sido al contrario. Se me ocurrió, fue el título lo que se me ocurrió, y entonces la obra ya fue alrededor del título, ¿no? El título fue el epicentro, y aunque sea un nombre extraño y tal, es que no puede tener otro nombre. Es que debe ser Carnes Trenas. Entonces me enfoqué en eso y digo, tiene que ser Carnes Trenas porque esto es lo que encierra el libro, que la vida es una especie de carnaval en el sentido de que hay una máscara que nos sirve como cortafuego con la realidad, ¿no? Entonces está la realidad, la máscara, y luego nosotros refugiados detrás de una identidad, detrás de una máscara o incluso un personaje. Y yo creo que en la vida todo lo que se basa en la apariencia acaba mal, como en el libro. Todo lo que se basa en la apariencia acaba en tragedia. Entonces creo que es importante ser quien somos y aún más importante conocernos, respetarnos y decir somos así, somos esto, y amar a alguien por ser como es, no por ser como aparenta, y amarnos a nosotros por ser como somos, no por ser como aparentamos, sino como hace una red social, una sonrisa, un filtro. No sé, creo que es una moraleja bastante abrumadora, creo, y por eso dio el nombre al título. Muy bien, y algo muy interesante del carnaval y de la portada del libro, que ya vemos las máscaras de carnaval. Sí, Uh, ajá, y la origen de esa, que es muy interesante, las máscaras del carnaval, es que tenían una época del año o un día que todas las personas en teoría serían otras personas. O no habían clases sociales, o no, todos podían mezclar los nobles con la gente del pueblo. Pero claro, eso eso era es quizás Carnestolendas. Eso es Carnestolendas. eso era quizás un evento, algo que parecía. Y ahora en la sociedad que estamos, hay que usar esa máscara a la vida, ¿no? Hay que usar esa máscara, mantener esa imagen, estar en las redes sociales apareciendo así, 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 que ya algo a veces difícil de distinguir, y yo creo que en medio de eso mucha gente se pierde entre saber, bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué soy mi yo verdadero? ¿Y qué soy el yo que estoy representando, ¿no? Para la sociedad. Y está muy, a veces Ahí es cuando muy viene, difícil. ¿Mm? sí, sí, que ahí cuando vienen las crisis existenciales, ¿no? De cuando uno dice, sí, he usado esta máscara como escudo, como para evadirme muchas de la realidad, y cuando me toca ser yo, hay un abismo ahí que es lo que da miedo, ¿no? Y perderse en esas imágenes también de saber, bueno, ¿quién soy yo o qué estoy aparentando para vivir, ¿no? ¿Qué máscaras estoy? Y lo mismo es como habla en el libro de esos amores verdaderos, de ser quien no eres. ¿Cómo sabes que estás conociendo a una persona y no esa máscara de la persona? Bueno, aquí queda la invitación a la gente ahí a ir desvendando la historia de Leonardo y Aliena, a conocer el final. Y hablando un poquito más del libro, muchas personas cuando van escribiendo, a veces se empolgan, ¿no? Viene mucha inspiración, ese boom, y escriben y van agregando más y más historias, y llega un momento que piensa, wow, muchísimo. Todo eso entra en el libro, hay que quitarla, hay que no. ¿Cómo fue para ti, Rubén, ese proceso? ¿Tuviste que adelgazar la obra al final? Todo está aquí, podemos encontrar el libro. ¿Cómo seleccionaste lo que publicaría o no? Bueno, a ver, la obra, yo me he dejado llevar. Es cierto que a lo mejor a la hora de representarlo puede ser un poquito extensa, no tampoco mucho, ¿no? Pero hoy en día el teatro sí que es verdad que se ha reducido más a la hora de representarlo. Pero o sea, yo me dejé guiar por el libro, y cuando el libro sí que es verdad que cuando haces las escenas, claro, lo tienes que ir acotando, ¿no? Cada escena, eh, tanto X versos, X escenas, X actos, pues como decía antes, como Lope de Vega. Bueno, yo soy mi peor crítico. O sea, es decir, yo me exijo mucho, a veces incluso me dicen que soy algo quizá demasiado perfeccionista, pero creo que escribir un libro que va a estar cara al público tiene mucha responsabilidad. Es decir, que un lector, para mí hay dos cosas sagradas. Una es el lector, ¿no? Y otra el tiempo. Que un lector dedique su tiempo a leerte a ti, eso es una responsabilidad para mí que es sagrada, ¿no?
Entonces eso también me ayudó a que cada noche sea una disyuntiva muchas veces, de irme a la cama incluso enfadado porque lo que he escrito hoy no me gusta o me he puesto a escribir y no he podido escribir. Y, y entonces, bueno, pues estoy en la cama y lo estoy pensando y, claro, luego al día siguiente, ¿vale? Lo vuelves a leer, incluso muchas veces, pues a mi madre se lo leía, o a mi novia, que fue mi mujer, se lo leía, muchas veces yo me enfadaba porque se lo leía y me decían, pues suena igual. Yo decía, ¿qué te gusta más, esto o este? Decían, pues suena igual. Digo, no, pues aquí hay una coma que significa tal. O, por ejemplo, hacer el verso, muchas veces a lo mejor hay algo que te gusta, pero te sobra una sílaba, o no encuentras la rima perfecta para ese verso y tal. Entonces, al final lo que te va haciendo la experiencia es que escribir sin prisa, escribir más que de texto, escribir calidad, escribir lo que no valga, lo que no suene, aunque te dé pena, pero escribir lo que esto suena mal, esto no me gusta, no pasa nada. Hoy no se puede, mañana, pero constante. Por eso te decía al principio que mucha constancia. No puedes escribir hoy y dentro de 3 semanas otro poquito, y es constancia y un día tras otro. Y claro, es eso, que para mí que un lector se pare, dedique su tiempo a leerme, es una conexión, un nexo, yo creo, divino, sagrado, no sé. De hecho, yo escribo por eso, para comunicarme con un lector, ¿no? Es decir, quiero decir algo que un lector lo lea. Y por Y eso, no es algo nuevo para ti, ¿no? Porque estás mirando y ya tiene otras publicaciones. Imagino que con el tiempo también va, como dijiste, tú eres tu peor crítico, muy alto, exigente, así perfeccionista. Entonces también con el tiempo uno va aprendiendo de uno mismo, de sus procesos, de cómo mejorar y también con las críticas constructivas que vamos recibiendo con el decorrer del tiempo, eso se va mejorando. Y seguramente Carnes Tolendas vale la pena la inversión del tiempo del lector y se sabe, ya se nota como el sentimiento y el curro que está involucrado en todo ese trabajo para convertirse en lo que es. Y háblanos un poco, ya tiene otras publicaciones, tienes otros libros, pero cuéntanos, ¿cuál fue la sensación de publicar Carnes Tolendas para ti? Cuando la editorial dijo, sí, vamos a publicar, después cuando te llegó el libro, ¿cómo fue? bueno, pues para mí fue muy emotivo, claro, porque yo defiendo mucho de que el teatro también se lee, ¿no? No solamente representado, el teatro, yo leo mucho teatro. Y bueno, vale, eso lo pienso yo que escribo teatro, pero que hoy en día una editorial arriesgue y apueste por el teatro, eso también dice mucho de la editorial. Entonces cuando Montserrat me llamó y me dijo que, bueno, que estaba interesada en publicar el libro y tal, bueno, pues yo me acuerdo ese día, bueno, una alegría inmensa, ¿no? Porque mm, escribiendo el teatro sabes que la lectura del teatro va a ser de hecho lo decía en el prólogo, es un acto de valentía. Yo creo que tanto para un editor como para un escritor escribir teatro hoy en día, porque sí, va dedicado a la representación, que es una compañía, vale, sabes que se va a representar, pero escribirlo y luego ya buscarte las mañas para representarlo, que como te decía antes, hay un proyecto incipiente de posiblemente el año que viene representarlo, pero cuando empecé a escribirlo no tenía ningún proyecto de representarlo. Es decir, yo aposté por esto de forma un poco kamikaze, es decir, quiero escribir teatro, que bueno, yo me llevé, como decía antes, una grata satisfacción, ¿no? De cuando tuve la parte ya teórica configurada ahí y empecé a escribirlo, digo, bueno, pues es que me, me gusta escribir teatro, ¿no? Y una de las lecciones que aprendí también fue eso, de no escribir cantidad, sino calidad. Sé que tardar un año en escribir un libro, se tarda un año, pero lo que llegue a manos de un lector, que valga la pena. Y entonces, esa fue la sensación que tuve al escribirlo y tal. Luego ya, cuando me llegó los libros, bueno, ver el libro, eh, el olor, el tacto, el material, igual páginas que, bueno, se ve bueno, es una lectura bastante agradable porque es un papel, bueno, que no tiene reflejo, por ejemplo, se nota, ¿no? El cuidado de una editorial. Y bueno, la portada que igual, a mí me parece fantástica. Y tanto la portada como la contraportada, ¿eh? Cualquiera valdría de portada porque
y no sé, bueno, pues luego las solapas. La verdad que es un trabajo bastante logrado, ¿eh? De la editorial también. No porque esté contigo, sino yo cuando lo vi, fue la impresión que yo tuve. Cuando lo vi, el tacto, eh, me encantó, así resumiendo. Pues me alegra mucho saberlo, que nosotros también nos encantó publicar contigo o hacer la presentación también hoy contigo. Y de hecho, sé que ahora está todavía muy reciente, todo muy fresco, pero ¿tienes planes para Rubén el futuro escritor? Porque me dijiste que ya hay esos proyectos también de ir entrelazando la literatura con el teatro, que el libro también está hecho para ello y sigues escribiendo, tienes proyectos así esperando, ahora todavía está ese tiempo que sigue está ese tiempo de disfrutar la publicación. ¿Qué pueden Bueno, esperar los lectores de Rubén? bueno, yo tengo motivos para ser optimista con Leyendas, como te decía antes, ya hay gente interesada en representarlo. De momento, como te digo, es un proyecto que está sobre la mesa todavía solamente, pero ya hay varias gente interesada, entonces eso para mí es grandioso. Y luego, bueno, ahora toca la promoción como libro, que es lo que toca ahora. Después ya no sé si, bueno, escribir. Yo creo que sin escribir no podré vivir. Es verdad que a veces me cabreo y me cuestiono muchas veces si realmente vale la pena el tiempo que uno dedica a todo esto y tal. Pero te puedo decir ahora mismo que voy a dejar de escribir y a los 5 minutos te puedo decir que tengo 5 novelas pensadas. O sea, que estoy un poco en eso de altibajos, ¿no? Incluso, bueno, como dije a Joana un día a tu compañera Joana, bueno, incluso lo que hacéis vosotros de poner un rostro a un libro, me parece algo muy interesante, muy bello también, porque también el lector se comunica con el texto, pero una editorial también, una portada también está comunicando algo, ¿no? Y me parece algo muy bonito también, incluso algún día, eh, quizá me pasa a vuestro bando porque me resulta algo muy bonito, muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que siempre voy a escribir y respecto a Ernesto Lendas, eh, creo que, como te digo, tengo motivos para pensar de forma optimista con respecto al libro. Pues muy bien, y cómo lo haces bien, ya tienes experiencia, cada día va mejorando y surgen ofertas también, porque está increíble. Como dijiste que es muy perfeccionista, me imagino que te da igual a esa paz, esa sensación de deber cumplido cuando vienen personas de afuera y proponen, hey, pero eso está muy bien y si lo llevamos a otros ámbitos del arte, ¿no? Así que ya vas a ver que ese momento increíble, y no será la primera vez que está llegando todavía, y yo hago la invitación, que diría que es un poco nuestro papel como editorial también, de poner cara, como dijiste, a los libros, ¿no? Ahora tenemos, no es solo un nombre, y sí, ya tenemos, ya las personas te pueden conocer, pueden verte, y yo suelo hacer la invitación sin consultar mucho, pero la mayoría de la gente le parece bien que la gente escriba a Rubén, que le haga comentarios sobre el libro, preguntas, críticas constructivas y nada, acompañar su obra. Y eso también sirve de combustible, ¿no? De incentivo para que sigamos escribiendo, sigamos aprendiendo. Y además hay una parte que me encanta de poder hacer las presentaciones y conocerlas, los autores, las autoras, es escuchar un poco de la origen, de dónde surge todo, de esa mente creativa, porque claro, hay otra percepción, le damos otro sabor a la cosa, ¿no? Así que si te parece bien, claro, compartir algún trechito, un fragmento de tu obra para mí y para los asistentes. No sé, también, claro, quiero advertir que hacer, por ejemplo, una obra de teatro, no es igual que, por ejemplo, leer un poemario, que un poema es independiente del otro, ¿no? Sin embargo, un teatro, pues claro, siempre para leer algo hay que saber el contexto que lo precede. Claro, en este caso, si me pongo a leer el pretexto, no, o sea, el texto que lo precede, nos quedamos aquí todo el día. Mira, voy a leer, por ejemplo, una pequeña reflexión, como decía, son reflexiones también muchas que forman los personajes. Yo, por ejemplo, pues un hecho trivial, ¿no? Yo nunca digo adiós.
¿no? Siempre, porque a mí, a Dios es una palabra que está infravalorada, es una palabra, yo creo, suave, muy definitiva, ¿no? Muy tajante. A Dios es, yo siempre digo hasta luego, hasta mañana, tal. Entonces aquí cuando los protagonistas se despiden en su primer encuentro, Aliena le dice adiós, ¿no? A Leonardo. Y entonces Leonardo replica así. Aliena dice adiós. Y Leonardo, palabra de eterna ausencia, porque adiós es nunca y siempre, se usa de cualquier manera. Un adiós es un final, un abismo que sentencia. Dime que pronto nos vemos, porque en tus sueños me encuentras. Esa es una que se podría leer, una anécdota más bien, ¿no? Y otra que, por ejemplo, resume un poco la moraleja que decíamos de esa gente que se oculta detrás de la máscara, ¿no? Incluso por ejemplo, todos tenemos una parte oculta, incluso a quien amamos, ¿no? Pero es como dice Aliena, que incluso la luna tiene una parte oculta y aún así los poetas la consagran, ¿no? Pues también es el amor así. Todos tenemos una parte oculta, pero aún así nos amamos. Entonces dice Aliena, la vida es una función. ¿Acaso no te das cuenta? Nada es lo que representa. Todos tenemos un guión. Tiene la luna una parte latente, influencias secretas, y sin embargo, los poetas la consagran en el arte. No queda nada sagrado que calme este temor. Bueno, yo creo que son dos pedacitos que, como decía, que se puede leer sueltos, ¿no? Porque lo demás sí que tienes que tener la lectura del texto de la obra para comprenderlo, ¿no? No sé si con eso te es suficiente. Claro Luego que también sí. me gustaría Sí. destacar que este libro, aparte de emoción y tal, tiene mucho humor, ¿eh? Yo, o sea, me emocioné escribiendo el final, pero también me reí mucho escribiendo algunas escenas, sobre todo con Petro, que es como el gracioso de la obra. O sea, yo con Petro me he reído, ¿sabes? Como si lo estuviera viendo. Yo lo escribía enfocando en un escenario la obra y yo lo escribía, por ejemplo, cosas de Petro y yo me reía. O sea, Y uno va, además de dar vida a los personajes también nos van trayendo muchas cosas, ¿no? Te van comunicando y hay esa alimentación recíproca. Así que, nada, sin recibir muchos spoilers, pero ya con esas pequeñas pinceladas. dosis, ajá, con esas pinceladas, se puede dar ese saborcito, así como, no sé, pasar adelante de un restaurante a la hora de la comida y sentir, Sí. qué ganas. Así que la gente otra vez que no ha leído el libro, acordarlo que está en el enlace por aquí de compra, quien no lo tiene puede hablar directamente con el Rubén, puedes pedirle dedicatoria, Por autógrafos, supuesto. hablar sobre los autores, los personajes, también sanar, quitar algunas dudas que tengan. Y nada, queda la invitación hacia la gente que como Rubén se lance, ¿no?, a la luz, que también pueden escribir o también a hablar con Rubén para enterarse de ese mundo de la literatura, que es un mundo posible, y el mundo de las artes, que yo diría que es un mundo que es muy importante, además de no ser una pena, ¿no?, que no es tan valorado, pero es un mundo que nos da sentido a la vida, diría yo. Y pues nada, muchas gracias a toda la gente que participó. Y Rubén, no sé si quiere despedirte, decir algo más. Sí, yo animo a la gente a leer teatro, de verdad. Es que parece que leer teatro como que asusta un poco, que el teatro es como, entre comillas, que me entiendas, es como leer una novela, porque tiene una trama, tiene unos personajes. Entonces, yo, no sé, yo leo mucho teatro y como lector de teatro animo a la experiencia porque la verdad que a mí, no sé, me gusta mucho y que el teatro no solamente se representa, sino que también se lee. Y luego encima es una edición muy cuidada, incluso respeta, que esto no se ve hoy en día como la fotografía, respeta la versificación. O sea, es un libro, la verdad, que tanto físicamente como el texto creo que merece la pena del lector. O sea, que anima a la gente a leerlo, lo invita a leerlo y que, como decías tú, que contacte conmigo, que me pregunten, que críticas también, por supuesto. Yo no soy de esos que se enfadan, que tienen un ego, me critican y me enfado. No, de verdad que no, que yo aprendo y yo encantado, o sea que ningún problema.
Pues queda la invitación para la gente que ya está dentro del mundo del teatro, que seguramente ya lo va a leer el libro y ya lo puede imaginar cómo sería una obra de ello. Y también a la gente que todavía no conoce para empezar a entrar en ese mundo, como esas pinceladas, esos fragmentos ya se notan como la facilidad de leerlo y el agradable que es escucharlo también, toda la métrica, como lo hiciste, que está muy bien currado, ya se lo nota. Así Es que que le suena nada, también mucha musicalidad al texto. O sea, lo está leyendo porque también la rima asusta, pero al leerlo, además que es una rima que no fuerza el diálogo de los personajes, es decir, que es un texto coloquial que se entiende perfectamente, no tiene palabras antiguas ni nada de esto. Es un texto, es un idioma actual, un lenguaje actual. Y entonces, incluso la rima lo que hace es musicalidad al texto, ¿no? Que nadie se asuste por la rima, porque no hay ninguna rima forzada, ni lo lees de seguido, no hay nada que te pare, que suene mal, ¿no? De hecho, está escrito como para que cuando lo hablen en un escenario suene natural, o sea, que nadie se asuste con que haya palabras antiguas ni nada de eso. también eso sirve para herramientas, quizás hay gente que a veces tiene más dificultad de expresarse o hablar, leyendo están acostumbrados a ese tipo de cosas, a lo mejor ya cuando ves, estás hablando en tu día a día, estás soltando rimas, creando ya todo que vamos absorbiendo de arte, después nos va haciendo crecer también como persona. Y se nota que Rubén allá atrás de él tiene una biblioteca, Sí, seguramente leo mucho. va absorbiendo mucha Ya, arte. esto aquí es todo teatro, esta gente de aquí es todo teatro. Y nada, así como Rubén, que seguramente fuiste inspirado por muchos otros autores, muchas autoras, obras de arte, ahora felicitaciones que tú eres una herramienta de inspiración. Está, hará parte de la biblioteca de muchas personas, así que felicitaciones, Rubén. Nada, un gustazo conocerte, que vaya muy bien. Un beso, un abrazo psicológico a todos y nada, que tengamos todos una linda semana. Chao, chao. Luego, encantado, de verdad, que muy a gusto contigo, Esteban. Un gustazo, muchas gracias a todos y nada, queda la invitación a todos. Carnes Tolendas.